Seguramente mucho de esto lo han visto a lo largo de esta plática sobre pues, la definición de prematurez, sobre qué tan común es. Sabemos que abarca pues, un periodo menor a 37 semanas o 259 días de gestación y que bueno, se presenta en el 12% de los recién nacidos. Sin embargo, un primer dato que nos habla de una participación genética es que estas cifras, por ejemplo, que son en Estados Unidos del 12%, no necesariamente refleja a una población homogénea. Se sabe que, por ejemplo, los afroamericanos que viven en Estados Unidos son los que tienen la mayor tasa de prematurez. Y quitando la parte social que pueda llegar a influir en estos grupos, realmente la raza africana es la que más tiene pues, el riesgo, y entonces nos habla de ciertas diferencias que pudieran existir entre poblaciones para que esto se presente. Obviamente, al paso del tiempo ha habido un incremento en esto, se ha incrementado digamos, en las últimas 3 décadas bastante, y esto también tiene que ver con el incremento de las técnicas de reproducción asistida como un factor, porque finalmente la genética es algo constante, la genética no es algo que cambie. Sin embargo, puede ser que esos factores genéticos que estuvieran, digamos, latentes en los pacientes, combinados con nuevos factores ambientales, inclusive con esto pudiera condicionar a que esto también se esté presentando con mayor frecuencia. Bueno, sabemos, y de hecho es un diagnóstico diferencial para nosotros, la primera causa de consulta en el servicio de genética son pacientes con discapacidad intelectual, y sabemos que finalmente la prematurez pues nos da un, digamos, factor de riesgo de discapacidad, parálisis cerebral y bueno, trastornos visuales y auditivos, y finalmente tenemos 40 veces más riesgo de morir y digamos asociado a la prematurez. Y cuando uno habla de prematurez, pues generalmente tal vez piensa en factores ambientales, en infecciones, en ruptura prematura de membranas, condiciones que pueden ser ambientales. Sin embargo, un concepto que quisiera, digamos, que quedara claro en cuanto a la prematurez, es que la prematurez, al igual que muchas de las enfermedades comunes que tenemos en nuestra población, es de etiología multifactorial, y esto de etiología multifactorial implica factores genéticos. Esto es lo que les hablaba sobre las diferencias que existen entre las diferentes etnias. Por ejemplo, hablando de regiones, en África tenemos pues la mayor tasa de prematurez, y aún quitando otra vez los factores socioeconómicos, estas poblaciones siguen siendo las que tienen mayor frecuencia de esto, ¿no? Poblaciones asiáticas también tienen un factor de riesgo, inclusive poblaciones como China, como Japón o como la India, que inclusive pudiera haber diferencias con respecto a otras etnias, también quitando el factor socioeconómico, que finalmente es un factor, pero que no deja de influir la parte racial, pues también nos habla de factores que pudieran estar asociados a esto. Subrayando la parte de Latinoamérica, porque bueno, Latinoamérica, a los norteamericanos les encanta agruparnos a todos en un mismo lugar, no es lo mismo obviamente Argentina, Brasil que México, ¿verdad? Pero si hablamos de toda la frecuencia de Latinoamérica, pues estaríamos hablando, por ejemplo, de una prevalencia de 8.1%, y bueno, comparado con otros países, pues digamos otras regiones nos encontraríamos a la mitad. Tomando en cuenta, por ejemplo, a Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, pues son los que tienen menores tasas de nacimientos pretérmino. ¿Y qué hace a los australianos o neozelandeses diferentes, por ejemplo, a los europeos? Pues realmente, si tenemos un mismo background o un mismo antecedente genético, pues pudieran ser factores ambientales, pero que interactúan con ciertos factores genéticos. Cuando hablamos de la clasificación de la prematurez, pues obviamente hay muchas clasificaciones que pudieran hablarnos de esto, desde los periodos en donde esto puede, digamos, presentarse, hasta pues las causas. Nosotros, digamos, esta clasificación que me pareció bastante
digamos, sencilla en cuanto a cómo se clasifica y los porcentajes de cómo están los nacimientos pretérmino, pues tenemos, por ejemplo, los embarazos multigestacionales. Tenemos también lo que les decía de productos con múltiples malformaciones que pudieran tener factores cromosómicos o monogénicos que pudieran estar involucrados en esto, y pues otras causas que, bueno, aquí hablan sobre las iatrogénicas y médicas, que bueno, iatrogénicas, cuando le leí dije, ay Dios, bueno, es que digamos, es fuerte el término y para hablar de un 20% es mucho, pero bueno, se habla de condiciones que poniendo el riesgo-beneficio del paciente, pues pudieran condicionar esto. Y bueno, la parte espontánea, en donde la gran mayoría, digamos, de los casos, pues tenemos un embarazo pretérmino espontáneo, sin una causa establecida, y aquellos que están asociados a ruptura prematura de membranas. Cuando hablamos de los factores de riesgo, pues muchos factores de riesgo participan en esto. Hablábamos, por ejemplo, de factores ambientales como pudieran ser pues el tabaquismo, sin embargo, y bueno, las infecciones que, bueno, ya la doctora Cecilia les habló bastante de la parte de sepsis, digamos, y de su participación en esto. Sin embargo, pudiera haber otros factores que de cierta manera son inherentes al huésped o inherentes a la gestante, y que basado en esto, pues no podemos del todo controlar, y que tienen que ver con factores genéticos. Se sabe que finalmente la combinación de uno o varios factores que participan en esto provoca una contracción de miometro, la activación, bueno, de membranas, el deslizamiento cervical y finalmente el parto. Todos estos factores, y ese es un primer dato de acuerdo a la fisiopatología de la enfermedad, pues condicionan, y de hecho hay estudios donde se han medido las metaloproteasas a nivel de líquido amniótico, que varias metaloproteasas en la matriz estén aumentadas, y esto provoca también aumento de prostaglandinas y que hay una disminución de colágena y de otras proteínas que tengan que ver con fuerza tensil. Y si yo de entrada tengo variantes de la información genética que hacen que tenga una mayor susceptibilidad a tener aumento de metaloproteasas o una disminución en colágena, o en algunas de estas, por ejemplo, algunas colagenopatías como Marfan o como Ehlers-Danlos, pues de entrada pudiéramos tener factores asociados a esto. Bueno, ¿qué contribución o qué se conoce desde el punto de vista genético con respecto a la prematurez? Pues ya les comentaba que la prematurez finalmente tiene un componente multifactorial. ¿Y a qué me refiero con herencia multifactorial? Suena tal vez muy simple, muy bobo, pero sí quisiera dejar muy claro a qué le llamamos herencia multifactorial, porque cuando hablamos de enfermedades genéticas, pues generalmente siempre pensamos pues en las monogénicas, aquellas que están causadas por una mutación en un gen particular, o cromosómicas, en donde yo tengo pues un cromosoma de más, un cromosoma de menos, que tiene que ver con esto. Sin embargo, de todas las enfermedades genéticas, las más comunes son las multifactoriales que nosotros, digamos, generalmente vemos como enfermedades crónicas, como pudiera ser diabetes, hipertensión, alteraciones autoinmunes. Pues también la prematurez tiene un componente multifactorial. ¿Y a qué me refiero con esto? Que es el resultado de una interacción de una determinada predisposición genética, que esa predisposición genética en realidad está dado por variantes en diferentes genes, que no solo un gen es el que participa en esto, sino una combinación de genes que, combinado con los factores ambientales, hacen que se presente determinada patología. Entonces, cuando yo hablo de enfermedades multifactoriales, tengo por un lado factores de susceptibilidad genética, y eso lo podemos ir intuyendo cuando yo veo antecedentes en la familia, en donde yo veo que la prematurez pudiera estar presente en varios miembros. De hecho, la prematurez, el tener un familiar de primer grado con el antecedente de prematurez es el principal factor de riesgo para que yo pueda tener prematurez. Entonces, el tener esta susceptibilidad genética en la familia
combinada con factores ambientales, pues hace que se presente la enfermedad. Entonces, ¿por qué unos individuos, al tener tal vez factores hematológicos, factores infecciosos, no desarrollan prematurez? ¿Y por qué otros sí desarrollan prematurez? Finalmente es lo que buscamos y pues hay algunos datos interesantes al respecto. Y para esto también les tengo que hablar de la heredabilidad. ¿Qué es la heredabilidad? Bueno, cuando yo veo alguna de estas enfermedades multifactoriales, pues yo siempre pienso que la mitad de la contribución es genética y la mitad de la contribución es ambiental, y no es así. Hay enfermedades donde la contribución genética es súper importante y lo ambiental es pequeño, como por ejemplo diabetes. La parte de diabetes es muy importante, la parte genética, y habrá otras como, digamos, unas que podríamos pensar que la parte genética es muy importante, pero no tanto, como ciertas malformaciones, labio paladar hendido, cardiopatías congénitas, donde la contribución ambiental es muy importante, pero lo genético no lo es tanto. Entonces, la heredabilidad es justamente qué tanto digamos, del fenotipo del paciente es por la parte genética y qué tanto es por lo ambiental. ¿Y de dónde viene la heredabilidad? Obviamente viene de una fórmula matemática que no viene al caso que se las mencione, pero todo surge de los estudios en gemelos. Ya ven que dicen que del otro lado del mundo tenemos un gemelo. Entonces, todos los estudios de gemelos, digamos, dieron información importante como para poder saber que yo pueda tener cierta susceptibilidad. Estos estudios en gemelos surgen alrededor de los 70s y los 80s, en donde yo tengo pues un par de gemelos monocigotos, que el 100% de la información genética es idéntica. Entonces, si hay una enfermedad digamos, con un componente genético muy alto, si uno tiene la enfermedad, pues el otro también la va a tener. En cambio, bueno, en el caso de los gemelos dicigotos, que se comportan o tienen un 50% de la información genética, o comparten un 50% de la información genética, como en los hermanos, pues ahí, digamos, tendría un 50% de probabilidades de tener la enfermedad. Entonces, si yo estoy hablando de enfermedades multifactoriales y quiero pensar o quiero saber qué tanto la parte genética es importante, pues podría juntar a un grupo de gemelos, estudiar ese factor que yo estoy viendo, y si uno lo desarrolla, pues el otro teóricamente lo tendría que desarrollar. Entonces, todo surge de esta parte de concordancia entre gemelos monocigotos y dicigotos. Entonces, si yo tengo un grupo de gemelos en donde esto está presentándose, pues pudiéramos tener esta situación. En la actualidad, basado en esto, ¿cómo yo estudio o cómo yo pudiera intuir qué genes participan en que se desarrolle prematurez en un individuo? Está difícil, digamos, a cuál de todos los 25,000 genes que tengo en mi genoma voy a achacarle el que tengo una susceptibilidad incrementada para tener prematurez. Pues hay dos maneras de poder estudiar esto. Una son los estudios de genes candidatos. ¿Cómo hago esto? Pues si yo ya me sé una vía, en este caso, pues yo tengo las metaloproteasas o tengo la colágena, pues intencionadamente tal vez busque variantes en esos genes que yo sé que tienen con la participación, digamos, de estas vías. Tienen sentido que si yo me encuentro variantes o polimorfismos en estos genes, pues me encuentre la probabilidad de que ese individuo pues pueda tener la susceptibilidad a la prematurez. Pero obviamente eso sería como muy simple o muy sencillo porque es lo que ya se conoce. Alguien seguramente en un primer punto se puso a estudiar las metaloproteasas, las colágenas que tuvieran que ver con esto y pues encontró una asociación. Pero esto pues realmente nos habla solo de una parte de la patología. ¿Cómo podrían saber que hay otros genes involucrados? De ahí vienen estudios que en los últimos años han permitido vislumbrar algunos genes que uno pensaría que no tienen nada que ver y que finalmente participan en esto. Estos estudios se llaman estudios de asociación y generalmente son estudios de casos y controles. Casos en donde yo tengo un grupo de pacientes que tuvo prematurez. Y por otro lado, yo tengo individuos, controles que no tuvieron esto.
Si yo busco en todos los genes variantes y me encuentro que ciertas variantes se presentan más en los prematuros que en los controles, pues seguramente esas variantes que me vaya encontrando en los prematuros, pues será la explicación de por qué esos prematuros tienen estas variantes y no la tiene el grupo control. Sin embargo, pues no es tan sencillo, porque ¿qué meto como, digamos, variable para esto? ¿Puedo meter prematurez, o puedo meter ruptura prematura de membranas, o puedo meter abrupto placentae, o puedo meter tal vez la edad en la que ocurrió esta prematurez? Entonces, es complicado, digamos, hacer este tipo de estudios, además de que se requieren pues muchos pacientes. En general los estudios que se llaman escaneos amplios del genoma o GWAS en inglés, pues estos estudios requieren de miles de pacientes. Entonces generalmente los escaneos amplios del genoma, cuando ustedes lean un artículo en donde les mencionan que determinadas variantes tienen un odds ratio o una probabilidad de que esa variante esté asociada con determinada característica, pues estaremos hablando de estudios multicéntricos, que de cierta manera es bueno porque esto permite pues conocer, digamos, la variabilidad de muchos individuos. Sin embargo, también puede ocurrir que como existen diferencias raciales, pues yo puedo encontrar variantes en ciertas poblaciones que en el momento de replicarlas, pues no me las encuentre en mi población. Cuando, por ejemplo, se hicieron estudios de diabetes a nivel mundial, pues encontraron que ciertas poblaciones de diabetes tenían ciertas variantes, pero cuando las quisieron replicar en mexicanos, pues encontraron que no eran las mismas y que no tenían una correlación tan importante. Y de ahí la importancia que ustedes pues puedan fomentar estudios que permitan vislumbrar este tipo de variantes en nuestra población. ¿Qué sabemos como evidencia de que la prematurez tiene un componente genético? Pues de entrada, hay diversos estudios que han mostrado que el mayor predictor de nacimiento espontáneo pretérmino es la historia previa. Es decir, que la mamá haya tenido prematurez. Entonces, esto correlaciona en este sentido hasta en un 15% de los casos. Es decir, si una señora ya tuvo un hijo prematuro, tiene un 15% de probabilidades de tener otro hijo prematuro. Entonces, esto finalmente nos habla de una probabilidad y de ciertos factores de susceptibilidad de la madre para que esto se presente. También mismas edades gestacionales de prematurez en el parto previo. Se ha visto en algunos estudios en donde cuando yo tengo una paciente que tuvo un hijo prematuro, digamos a determinadas semanas de gestación, es probable que si yo vuelvo a tener otro hijo y es prematuro, sea las mismas semanas en las que ocurrió el primer hijo con la prematurez. Entonces, eso nos habla de esta susceptibilidad. También aumenta el riesgo si hay más de un embarazo pretérmino. ¿Por qué? Porque yo voy acumulando estos factores en cada embarazo. Entonces puede existir la probabilidad de que si yo tengo varios embarazos de prematurez, pues el siguiente también tenga esto. También mujeres que fueron prematuras tienen más riesgo de presentar embarazos pretérmino. Y, por ejemplo, si digamos un grupo de hermanas, varias fueron prematuras y una de ellas no fue prematura, pero quiere tener descendencia, esto puede aumentar el riesgo hasta 1.94 o 2 veces más el riesgo de tener un hijo prematuro. Ya hablábamos de la heredabilidad. La heredabilidad de la prematurez se ha estimado entre 17 a 36%. Esto quiere decir que el 36% de la prematurez es explicada por factores genéticos. Entonces, los factores genéticos y el determinar estos juega un papel importante. Y ya hablamos de las diferencias raciales. Pero, ¿qué puedo meter como, digamos, como les decía, ¿qué variables meto? ¿Por qué? Porque no todos las causas de prematurez son idénticas. Entonces, si yo busco factores comunes, pues no puedo agarrar los mismos casos de prematurez. Tendré que englobarlos en diferentes
puntos. Entonces, este artículo me pareció interesante, ¿no? En donde, digamos, podemos tener estas asociaciones dependiendo de el tipo de prematurez que se tenga. Entonces, si yo tengo grupos de abrupto placentae o grupos de prematuro con ruptura de placentas, pues los factores van a ser diferentes, ¿no? Estos, digamos, de acuerdo a estos 4 grupos en donde yo tengo el prematuro con membranas intactas, el prematuro con ruptura de membranas, los que tienen insuficiencia cervical y el abrupto placentae, fíjense cómo en diferentes estudios los factores de riesgo son diferentes. Si yo tomara todos los prematuros y los englobara en un mismo punto, pues no sería igual. Yo aquí, dependiendo del tipo de prematurez o los factores de riesgo que se tengan, pues pudieran tener esto. Por ejemplo, en el caso de aquellos que tienen membranas intactas o ruptura de membranas, pues tenemos factores comunes como vías anti y proinflamatorias y vías de colágena, mientras que en otros, por ejemplo, en el caso de abrupto placentae, pudiéramos tener algunos genes que participan en rutas hematológicas. Finalmente, ya para terminar, los últimos años se han desarrollado varios proyectos que tratan de explicar esto. Aquí les menciono 2, el Preterm Birth Genome Project, que justamente lo que busca es ver estas variantes en diferentes individuos de prematurez, y el Preterm Birth Biomarker Project, porque finalmente factores que yo pueda predecir en un embarazo, si ese embarazo va a ser prematuro, no son importantes. Entonces hay algunos, se han secuenciado más de 5,000 genomas para poder ver estos factores y bueno, tienen algunos casos prometedores. Finalmente, el hablar de genes no es todo. Hablar de genes nos da un panorama de qué es lo que está pasando o qué es lo que ha pasado en ese punto. Sin embargo, el hablar del transcriptoma, es decir, lo que traducen esos genes, el proteoma, es decir, hablar de las proteínas que surgen de esos genes y de cómo interactúan esos metabolitos, pues nos habla de la complejidad que es esto. Entonces, nos hemos enfocado mucho a esta parte, sin embargo, estas partes son las partes que probablemente en los próximos años suenen prometedoras justamente para saber qué es lo que está pasando con los pacientes. Y esto, pues obviamente, habla de fenotipos complejos, fenotipos o pretérminos que no sean iguales unos a otros. Y, pues, digamos, estos proyectos se llevan a cabo en todo el mundo. De hecho, varios doctores mexicanos participan con, pacientes. Y, finalmente, yo tengo que tomar en cuenta que no solo tengo que hablar de la mamá, sino también tengo que hablar del bebé, tengo que hablar de las membranas y, digamos, todas las muestras que tengo que tomar en cuenta, digamos, para que estos, tratar de vislumbrar qué es lo que está pasando. Ya a manera de conclusión, nada más comentar que lo que hemos visto en esta breve charla sobre el parto pretérmino y los factores genéticos es que es una condición multifactorial, o sea, hay factores genéticos. Cuando ustedes tengan un caso de este estilo, pregunten antecedentes si la mamá o algún familiar fue prematuro. Presentar un factor genético considerable. Finalmente, acuérdense que la heredabilidad es del 30%, hay factores de susceptibilidad importante. Existen diversas variables y cada vez tenemos más relevancia en esto en cuanto a las variables que pudieran, y las variantes que pudieran estar involucradas en esto. La interacción gen-ambiente, que en los últimos años es prometedora, pero necesitamos pues tener más modelos que involucren no solo un gen, sino varios genes, y esos varios genes con varios factores ambientales. Entonces, todo esto nos va a dar más, desarrollo. Y bueno, los estudios de estas otras partes de la genética, no solo los genes, sino cómo se expresan esos genes, en qué tejidos se expresan esos genes y cómo los podemos usar como biomarcadores prometedores para la prematurez, pues permitirá también el desarrollo de terapéuticas que podamos usar para nuestros pacientes. Muchas gracias.